hay vidrio en la arena. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Noticias. Política. Santiago Cafiero llamó a revisar el acuerdo del Mercosur con Unión Europea sin discursos ideologizados. Así lo expresó al dar apertura a la reunión ordinaria del Consejo Mercado Común del Bloque, que antecede a la cumbre de presidentes que se realizará mañana en Misiones. La clave entonces no está en firmar o no firmar el acuerdo, no tiene que ver con eso. Ese es un debate de simplificación mediática, pero no tiene que ver con el relacionamiento entre países o entre bloques. La relevancia del trabajo que estamos haciendo en torno a este acuerdo radica en encontrar los textos, los caminos y las formas de trabajo entre nosotros y la Unión Europea que permitan desarrollar una integración entre bloques que disminuya las brechas, potenciando la producción, el empleo y las nuevas tecnologías a ambos lados del océano. Sociedad. Ya está disponible el plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad. La ANSES informó que el beneficio alcanza a las personas que estén por cumplir la edad para jubilarse y adeuden aportes previsionales, de modo que pueden regularizarlos a partir de hoy. La directora ejecutiva del organismo afirmó que nadie duda que en la Argentina todas y todos trabajamos. Lo que hay es un problema en la registración de esos años de trabajo por parte de los empleadores. Fernanda Raberta afirmó que en este sentido el plan de pago tiene efectos muy positivos y es novedoso porque genera previsibilidad al permitir adelantar cuotas antes de cumplir la edad jubilatoria, afianzando la cultura previsional. Internacional. Francia refuerza la seguridad en infraestructuras de los Juegos Olímpicos por la ola de violencia. La ministra de Deportes informó que la custodia de las sedes olímpicas fue ligeramente reforzada tras las jornadas de disturbios en diferentes ciudades luego de la muerte de un joven descendiente de inmigrantes a manos de un policía. La funcionaria lamentó la imagen proyectada al mundo con las manifestaciones y remarcó como prioritario el restablecimiento de la paz social. Los disturbios dejaron como saldo unos 3.200 detenidos, más de 700 agentes heridos, unos 5.000 vehículos incendiados, 10.000 basureros quemados y casi 1.000 edificios dañados en todo el territorio galo. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. No
no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. ¿Cómo están? Esto es el eje de la data, un programa que analiza la realidad y su relación con las encuestas y lo que dicen y ocultan de la realidad, sobre todo cuando se las publica. Esta vez no estoy con mi segunda guitarra, con Martín, que está con unas cuestiones de trabajo. Así que hoy tenemos un programa bastante intenso. Vamos a empezar en breve vamos a hablar con Hernán Reyes, de una consultora que hizo un trabajo de focus sobre votantes afines a Unidad por la Patria, que tiene algunos resultados interesantes, que son bastante similares a los que habíamos estudiado en un programa anterior. ¿Recuerdan? Cuando le preguntamos a los lectores de Infosiberia y a los oyentes de Caput qué propondrían para una experiencia nueva de gobierno a partir del 10 de diciembre de este año. Y después quiero comentarles dos movidas grandes que me parece que son sintomáticas y que están mostrando cuáles son las tensiones, qué es lo que se va a elegir. Hay una trama de poder en la economía que lamentablemente tiene vacante el espacio emancipatorio, el espacio popular, y hay una puja entre los grupos nacionales y entre los grupos que son directamente representantes ya del capital extranjero. Hubo una nota muy interesante ayer sobre jueces y lo que cobran, y unos movimientos de del conglomerado muy poderoso Techint en la Unión Industrial. Así que vamos a hacer una pequeña reflexión sobre eso y sobre un clásico trabajo de Eduardo Basualdo que explica un poco, en el fondo, por qué nuestra economía es así. Y esto son cosas que vayan a mostrarte con simpleza las encuestas o que vayas a ver en un noticiero. Estas son cosas más de fondo, más estructurales, que son un poco trabajosas de asir, digamos, ¿no? Martín, si estamos con Hernán, podemos empezar con la entrevista. Si no, yo les comento que Hernán es un analista político y es director de la consultora Reyes Filadoro, y en este trabajo estuvieron examinando en junio, ahora hace muy poco, a los votantes afines. Entonces queríamos hacerle algunas preguntas porque tenemos el estudio de ellos y puede ser interesante compartir eso en función de estas novedades que hay, ¿no? Hernán, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Para vos y toda la audiencia. Bueno, les decía, estamos con Hernán Reyes, de Reyes Filadoro. Hernán, vos sos analista político y director de la consultora Reyes Filadoro. Te llamamos porque vimos un estudio interesante que hiciste, un focus, y teníamos algunas preguntas para hacerte. ¿Querés comentarnos a quiénes fue, cuál es la fecha, si querés algunas cuestiones que nosotros siempre decimos que hay que conocer de ficha técnica del estudio? Sí, este fue un estudio cualitativo, o sea, fueron grupos focales que realizamos hace aproximadamente, justo antes del cierre de listas, a votantes que tenían imagen positiva de Cristina, pero no conocían a Guado de Pedro. Y estos grupos se hicieron en la tercera sección electoral y en la primera sección electoral. De la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, exactamente. Bueno, Hernán, entre las conclusiones que ustedes detallan, dicen que, digamos, la mayoría de las personas decían que su prioridad era tener mejores salarios, tener seguridad y estabilidad. ¿A qué se refieren cuando hablan de estabilidad? ¿En qué están pensando?
Mira, el tema creo que la palabra estabilidad es la más precisa para definir el estado de situación o de ánimo de estas personas en términos de sus expectativas. Hace varios años que venimos haciendo esta clase de estudios y la palabra incertidumbre, digamos, es la que más resuena en ellos, ¿no? Este estado de no saber qué va a suceder, no hablando ya en el largo y mediano plazo, sino en el corto plazo, ¿no? De no saber qué pasa la semana que viene, al día siguiente, esa misma noche, a medida que se va descendiendo, digamos, en términos de nivel de ingreso, aumenta la incertidumbre. Y este estado de ánimo y esta percepción se intensificó muchísimo a partir de la pandemia, ¿no? Que realmente significó un antes y un después y generó un montón de nuevos miedos en la sociedad que se ven amplificados por la situación económica, ¿no? Y particularmente por la inflación. No solo las personas que perciben un ingreso, sino también los pequeños emprendedores que tienen que reponer mercadería, que tienen que ver cómo hacer, ¿no? para que la rueda siga girando, ¿no? Y es una situación muy compleja para ellos el no poder prever cuáles van a ser los precios, si van a poder comprar para reponer su mercadería, etcétera. Claro, entonces es una inestabilidad de quienes no son fijadores de precios, sino a quienes les fijan los precios, ¿no? Porque, viste, siempre se habla de la seguridad jurídica del capital y se habla muy poco de la previsibilidad o la estabilidad de las personas que viven de su esfuerzo, ¿no? Sí, se trata de esa estabilidad justamente, claramente, ¿no? De que un día de repente puede haber una devaluación, de repente puede... pero básicamente tiene que ver principalmente con eso, ¿no? Con no poder planificar, ¿no? Y para lo cual requiere estabilidad, además con lo que conlleva la estabilidad, ¿no? Que es básicamente una tranquilidad que hoy no tienen, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en general es una sociedad muy estresada, que se suma a una característica cultural. El argentino ya de por sí no es una persona tranquilo, la situación en el Gran Buenos Aires hace que no sea tampoco tan fácil vivir tranquilo, como se dice, y menos aún cuando la situación económica es complicada, ¿no? Puede ser que por eso también ustedes en el estudio consignen que, salvo el efecto de novedad que tenía Aguado como más joven o como parte de otra generación menos frecuente del primer plano de la política, ustedes decían los candidatos que estaban dando vuelta, quitando a Cristina dentro de Unidad por la Patria, no generaban entusiasmo. Y a mí lo que me interesa conversar con ustedes es que ustedes señalan que no generan entusiasmo, pero ustedes ponen la palabra confianza, que hay también una debilidad de la confianza. ¿Es así eso? Sí, tengamos en cuenta, en primer lugar, y quisiera aclarar, que este segmento de la sociedad, de la población, de los votantes, del electorado que nosotros escuchamos, son personas que tienen bajos ingresos y que tienen un alto nivel de desinformación o bajo nivel de información, ¿no? Son personas que no suelen leer los diarios, que no miran los noticieros ni los programas políticos, y la verdad es que uno que vive en un mundo a veces entre pares politizados e informados se sorprendería al escuchar, ¿no?, a estas personas que la verdad que están tan ocupadas en el día a día en tratar de sobrevivir y llevar esa cotidianidad que realmente no tienen tiempo ni energía para escuchar lo que tienen para decir los políticos, razón por la cual hoy por hoy es muy difícil la comunicación política, es muy desafiante en ese sentido, porque se lucha, ¿no?, y se compite por una atención que es muy escasa. Claro, ahí entonces, si no hay eficacia, no es con retórica que se llega, ¿no? Es con una empiria de la cotidianidad como impacta. Exacto, y lamentablemente, ¿no?, a veces uno que de golpe maneja cierta profundidad de los temas, etcétera, y quiere, y es necesario sin duda llevar el debate a esos niveles, para poder llegar a ciertos niveles de la población, la verdad es que es necesario simplificar, ¿no? Y entonces, la verdad es que, por ejemplo, en el caso del gobernador Axel,
queda entrampado el gobierno de la provincia de Buenos Aires entre el gobierno nacional y lo que sucede a nivel local, y por lo general es muy difícil que los ciudadanos estén al tanto, por ejemplo, de lo que hace el gobernador, ¿no? Cuáles son sus principales medidas, etcétera. Y eso es muy común para cualquier gobierno provincial. Pero después a nivel nacional también hay un nivel también de desinformación muy grande. Ahora, en este contexto en el que se vienen escuchando los mismos nombres hace muchos años, cuando nosotros les presentamos a estos participantes de los grupos a Guado, y para ello les mostramos unas entrevistas muy breves que hizo Infobae en el programa de Fantino, de la radio, la verdad es que se sorprendieron, digamos, sintieron que era una persona muy fresca, generó expectativas inmediatamente por ser alguien nuevo, por ser alguien que reflejaba una actitud de humildad, de escucha, que también resonó como algo distinto, digamos, en lo que es el político tradicional, que es a quien hoy responsabilizan por tantos fracasos, digamos, ¿no? Claro, es como si la novedad tuviese mayor peso que la experiencia, ¿no? Si fuera la experiencia o piloto de tormentas, la novedad sería más irrelevante, pero evidentemente la búsqueda de algo nuevo permanece en este sector como una prioridad o como un deseo, ¿no? Sí, entendamos que es lógico, por lo menos a mi entender, que la novedad, digamos, sea importante en un contexto en el que sienten que lo que se hizo hasta ahora no ha cambiado su realidad. Y Hernán, estamos conversando con Hernán Reyes de Reyes Filadoro. Hernán, cuando ellos hablan de distribución de la riqueza, ¿cómo lo expresan eso? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que se percibe es que cada vez hay una brecha más grande, no desde el punto de vista ideológico, y eso también me parece que es importante destacar que en este segmento de la población la discusión no va por ideológico, porque como decía, son debates mucho más simples, digamos, ¿no? Que tienen que ver con cosas más básicas. Lo que sí se percibe es que cada vez hay una brecha más grande entre los que no solo llegan a fin de mes, ¿no? Recuerdo personas diciendo, bueno, pues estábamos cerca de un fin de semana largo, diciéndome, yo no entiendo quién es que se puede, son siempre los mismos los que se van el fin de semana largo y llenan los hoteles, ¿no? Entonces esa percepción de que el otro es al que le va bien y no a uno, que está como estancado, no siempre luchando por sobrevivir, genera también una situación de enojo muy grande y la necesidad de encontrar también chivos expiatorios a veces o responsables, dice llanamente, ¿no? Y la responsabilización es a la política, no es a... Sí, pero también digamos, hay una responsabilidad de la política, hay una responsabilidad, y en este segmento también, ¿no? Claramente de los formadores de precios, ¿no? Del gobierno anterior, en especial respecto de el endeudamiento, digamos, más allá de que no hay un entendimiento concreto y profundo de cómo salir de esa situación de endeudamiento, de lo que sucede cotidianamente, de cuáles son los vencimientos, etcétera, sí hay una percepción de que la situación de la deuda ahoga, digamos, las finanzas del país y dificulta mucho más encontrar soluciones. ¿Y se enojan, Hernán, con Cristina de la misma manera que con Alberto? ¿Hacen una diferencia? ¿No es lo mismo? ¿Es irrelevante? Cristina, voy a decir algo, una verdad de perogrullo, ¿no? Pero Cristina es una dirigente política que se distingue muchísimo del resto. Recordemos que somos seres emocionales que razonan, ¿no? Y en el caso de Cristina hay un vínculo emocional muy profundo que tiene una base en los hechos, digamos, y particularmente en la recordación de haber vivido una etapa de mayor estabilidad, justamente, ¿no? Recuerdan los 8 años de Cristina y los 12, digamos, incluyendo el mandato de Néstor, en los que se vivió una estabilidad importante y además hubo como
un inicio, digamos, una etapa de progreso que no se terminó de consumar, pero hubo un progreso, ¿no? Hubo un progreso en términos de salarios y también en términos de acceso a bienes, ¿no? No solo bienes físicos, también bienes culturales, y hay una recordación muy fuerte de eso, inclusive entre algunos jóvenes que no la experimentaron en carne propia ellos en términos de su rol, digamos, en la sociedad como actores económicos, pero sí desde el punto de vista de haber visto a sus padres más felices, haberse ido de vacaciones con sus padres en aquel entonces, y ahora se encuentran con otra realidad. Entonces hay un arraigo, un vínculo muy fuerte ahí con Cristina, que es lo que la lealtad, digamos, de ese votante. Claro, eso, sabés que nos lleva siempre a un eje que nosotros revisamos constantemente cuando analizamos estudios, que es, bueno, tal vez no sea una recordación de tipo doctrinaria, sino más bien en términos de eficacia, ¿no? Había una conducción del Estado con eficacia, con efectividad. No estamos hablando de eficiencia, eso es otra cosa. Eficacia es, digamos, las políticas públicas se plantean, se vuelven parte del debate público y se realizan, ¿no? Los gobiernos se juzgan por sus actos, digamos, no por su retórica. Puede ser que eso esté... Y eso me lleva a hacerte esta pregunta. ¿Qué piensan del papel del Estado? Porque en definitiva estamos siempre volviendo un poco a eso, ¿no? El Estado es lo que hace y lo que no hace. ¿Cómo identifican al Estado? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se posicionan con la relación, si vos querés, para hacer la dicotómica entre Estado y mercado? Mira, en primer lugar igual quiero agregar una cosita más respecto de Cristina, que sí es como vos decís, hay una cuestión práctica, ¿no? Que ellos relacionan a lo que sucedió, pero también hay una apreciación y una valoración de la actitud de Cristina y de su capacidad para explicar, y su voluntad para explicar con claridad las políticas que lleva adelante, algo que no ven en los últimos años de Alberto, pero en la política en general, ¿no? Esta capacidad para explicar por qué se hacen las cosas como se hacen. Y eso me parece súper importante, porque me parece que ahí también hay una diferencia muy grande entre lo que hizo Cristina en aquel entonces y lo que sigue haciendo, digamos, de algún modo desde la conducción, a lo que sucede con otros dirigentes. Respecto del Estado, Argentina sabemos que históricamente es, y especialmente, ¿no?, desde el peronismo, una sociedad en donde el Estado cumple una función importante, y la sociedad se ha acostumbrado a que ese Estado esté presente y a exigirle ciertas cosas, ¿no? Entonces se espera que haya un Estado presente en general. No, por lo menos en este segmento nosotros no observamos una dicotomía entre más mercado o más Estado. Sí hay una, digamos, una crítica y una expectativa de que el Estado sea más eficiente y que los recursos se direccionen correctamente, digamos, ¿no? Entonces ahí sí hay una expectativa importante de que el Estado funcione, o sea, no simplemente de que esté, sino de que funcione a favor de los que más lo necesiten y de los que más lo usan, ¿no? Porque también no toda la sociedad utiliza todos los servicios de Estado de la misma manera. Tal vez por eso estén apareciendo con más fuerza reclamos por lo ambiental y por la vivienda, ¿no? La vivienda aparece con bastante claridad. ¿En qué formas la mencionaban? Dado que el focus es casi una forma, tratamos de explicar un poco, ¿no? Es una conversación guiada, ¿no?, entre un grupo de personas que se corresponde con un estrato social que se fue a buscar, y en esta conversación se van detectando las frases textuales y los ejes de las personas. ¿Qué recordás en el estudio que hacía referencia a la vivienda? ¿Era como alquiler? ¿Era como adquisición? Bueno, hay una situación que conocemos, digamos, que es un hecho, ¿no? Hay un problema de un déficit habitacional muy grande en Argentina, y esto lo vemos reflejado no solo en estos grupos que hicimos, sino en general. Hay un nivel de recordación importante respecto de lo que fue el programa Procrear, que
ha quedado como instalado como un programa que fue exitoso y que le permitió a muchas personas que no tenían posibilidad de acceder a una vivienda lograr ya sea acceder a una vivienda construida o construirse. Y hay un déficit muy grande, no se observan que haya políticas como en aquel entonces. El contexto inflacionario por supuesto que no ayuda, pero hay una demanda muy grande. El tema ambiental es un tema particularmente entre los más jóvenes, no lo observamos entre los adultos más de 40, digamos, pero sí en los sub 40 más que nada. No es un tema prioritario, pero sí es una preocupación que se observa cada vez más y tiene que ver principalmente con la utilización con los bosques, con los mares y ahora con la discusión que se está haciendo cada vez más difundida, que tiene que ver con el litio, ¿no? con la explotación de los recursos mineros. Claro, sabes que sobre esa distinción quería conversar con vos, porque hay una dimensión, si vos querés, más puramente o más tradicionalmente ecológica de la preocupación ambiental, pero también comenzamos a ver, sobre todo en una población más propensa a votar, si vos querés, por un bloque más, por medidas más de un bloque más popular, si lo podemos decir así, o de lo que queda de él, que no tiene que ver tanto con eso ecológico, sino más bien con la propiedad de recursos ambientales, ¿no? Porque fíjate, con el litio no es una cuestión de contaminación, es una cuestión de, bueno, ¿y quién y cómo se explota ese recurso, ¿no? ¿Qué le queda al país? Es decir, es la forma de explotar, ¿no? Aparece una discusión sobre la propiedad de lo natural también. Absolutamente, sí, y eso lo vemos no solo acá, sino hemos hecho trabajos de este tipo, por ejemplo, en Neuquén o en Mendoza, donde ya los recursos además significan hay una cuestión de supervivencia por el agua, ¿no? La contaminación del agua, y sin embargo la preocupación, como vos bien decís, no pasa tanto por lo ambiental, sino por ver que otros están lucrando, otros están enriqueciendo y no queda nada para ellos, ¿no? Como, bueno, ¿cómo repercute eso en mi vida diaria? Yo no veo los beneficios de esos recursos, que además contradicen el relato que está tan instalado, tan incorporado a la vida de los argentinos, que tiene que ver con esta idea de que somos un país rico, ¿no? Bueno, somos un país rico, pero ¿quiénes lucran? ¿Quiénes explotan esa riqueza? ¿Quiénes obtienen un beneficio de esa riqueza? Yo no soy rico, ¿no? Entonces ahí sí hay una discusión, como vos decís, muy importante, que tiene que ver con, bueno, qué sucede con esos recursos, para qué se utilizan y cómo se regulan, ¿no? Hernán, y con todo esto que forma parte de su cosmovisión, de sus principios, de las cosas que les preocupan, bueno, sumemos todo eso y situémoslos frente al cuarto oscuro. ¿Cómo pensás que, ya haciendo una perspectiva, que van a comportarse? Si estuviste estudiando algo de estas elecciones, ¿cómo ves el panorama vos? ¿A nivel general o te referís a este segmento en particular? Porque son dos cosas distintas. Bueno, ¿no? Contanos por qué es relevante distinguir. Bueno, en principio, y vuelvo a recalcar esto porque me parece fundamental dimensionar que somos seres emocionales, en primer lugar, ¿no? Y razonamos después. Entonces, hay un factor, digamos, que imposibilita, digamos, hacer pronósticos precisos sobre qué va a suceder con el voto. En este segmento en particular, el apoyo de Cristina es fundamental. Me parece que la confianza de Cristina en el candidato es fundamental para este sector, que no se informa mucho, pero que si ve que Cristina apoya, confían en eso, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una clave y que tiene que ver no solo con Cristina, sino con el sector de votantes de Cristina, que también tienen la capacidad de explicarle a este otro sector por qué sería necesario votar a uno o a otro candidato, ¿no?
en este caso, al candidato del frente, que sería Sergio Massa, y que genera todavía mucha sospecha en este segmento del electorado, que, como digo, no está informado, tiene una imagen y un conocimiento de Sergio Massa previo al 2019, en el que, bueno, lo conocen no por su lealtad, sino todo lo contrario. Era inasible. Era inasible, claro. Sí, y bueno, por eso es que tiene un desafío importante. Creo que Massa entiende, hay una cuestión que no hablamos, Juan, que tiene que ver con la importancia de cuidar lo propio, que tiene que ver esto con los recursos, ¿no? Que puede ser visto desde el lugar de la soberanía, de los recursos, de la industria nacional, del consumo interno, del mercado interno, ¿no? Me parece que si Massa, en este caso, transmite la confianza, la tranquilidad de que ese va a ser el camino, me parece que puede seducir a este segmento electorado que todavía está dudoso y que quizás hubiese tendido más a ponerle un voto a algo nuevo como Guado, pero que bueno, entiende también de que hay una cuestión política, no se mete con los conceptos de relación de poderes, etcétera, pero sí de que hay una cuestión práctica, ¿no? Y de que Massa puede ser quien pueda garantizarles a ellos esa estabilidad y esa tranquilidad que necesitan. Claro, y lo complejo para este sector, si vos querés, de fidelización de un votante posible o un votante, como se dice, propio, acá lo particular de la cosmovisión de esos votantes es que vinculan ese desarrollo soberano con la cuestión del FMI y el endeudamiento. Entonces lo plantea de manera conexa. Viste, hicimos ese estudio con Romeo y Torres sobre los votantes afines, sobre qué proponían y todo, y ellos lo planteaban muy vinculado, ¿no? La cuestión de desendeudamiento y la posibilidad de crecimiento. Ahí puede ser que Massa pueda sintonizar o recuperar confianza en algunos guiños desarrollistas. Ahora, ¿cómo lo van a ver con la cuestión Fondo Monetario? Eso es más abierto, ¿no? O tal vez al revés, o tal vez lo ven, lo relacionan más con los viajes a Washington, con la negociación del fondo, y tal vez lo ven menos como ProPyme local, no lo sé eso. Me parece que ahí es la cuestión del manejo puntual del Fondo Monetario Internacional y de esas negociaciones excede la capacidad de análisis de la mayoría de nosotros, ¿no? Y tiene mucho más que ver con una cuestión de imagen. En ese sentido, creo, como bien decís, ¿no? Que verlo a Massa yendo a Washington, yendo a China, yendo a donde sea, digamos, a buscar plata, a negociar, a mover los compromisos para el año que viene, etcétera, ayuda de algún modo. Creo que, y leí el estudio que mencionabas, muy interesante, muy bueno. Yo resumiría, digamos, para unir los dos segmentos, el muy informado y el no tan informado, de que lo más importante que une a los dos es la defensa de lo propio, ¿no? Uh-huh. Ya sea por el Fondo Monetario Internacional, que lo pone en riesgo, o por los recursos, o por mi kiosquito, ¿no? O mi ferretería, o lo que sea, digamos, que también depende de que haya un consumo interno que se esté movilizando, este país que esté creciendo mínimamente como para yo poder sostener y crecer un poquito yo también, ¿no? Claro, clave eso, sí, pero concreto, nunca como un elemento retórico. Lo retórico inconsecuente enoja, fastidia, aleja, ¿no? No hay espacio más para eso. No. Es difícil de analizar en términos de encuestas esta vuelta, ¿no? Porque después se pueden corregir los parámetros después de las PASO en octubre, ni hablar en noviembre, pero medir en estas PASO es difícil aventurar, ¿no? ¿Hubo alguna otra vez que te resulte tan complejo como para poder prever escenarios que esta? Yo creo que no, porque hasta ahora pasamos de un modelo bipartidista a un modelo de coaliciones
en el que había 2 coaliciones dominantes, y ahora estamos de repente en un escenario donde supuestamente habría 3 sectores, y digo supuestamente porque la verdad es que es muy difícil de entender si realmente lo que está midiendo Milei en las encuestas es un reflejo de un estado emocional circunstancial o se va a ver efectivamente plasmado en un voto, ¿no? Así que realmente hasta que no sucedan las PASO va a ser muy difícil entender si esa persona que hoy te dice que va a votar a Milei efectivamente está de ese lado, y eso va a condicionar, ¿no?, cómo se posicionan los otros candidatos, ¿no? Si Unión por la Patria termina en un primer lugar, en un segundo o en un tercero, y eso no es un dato menor. Igual no te vas a salvar el lunes de él, acertaron las encuestas, le erraron las encuestas. Pero yo siempre digo, los estudios tanto cuantitativos, que son las encuestas, como los cualitativos, que son los grupos focales, son súper útiles, suelen ser mal aprovechados y suelen ser mal interpretados, o sea, no... y lo que tiene que ver con hacer pronósticos y futurología, digamos, no es el rol que tenemos que cumplir tampoco, ¿no? Sino más bien poder diagnosticar, escuchar, y muchas veces, Juan, vos sabrás, ¿no?, que terminamos funcionando como interlocutores importantes a veces entre el sistema político y la gente, ¿no? A mí me maravilla y me gratifica también cuando hacemos los grupos focales y las personas no quieren terminar. Claro, ¿no? Y un espacio donde ser escuchados y donde nos vos agradecen, ¿no? Y la verdad que es claro, como ahí te das cuenta que la importancia que hay y la necesidad de escuchar a las personas sinceramente, ¿no? Con verdadera escucha. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, Hernán, de Reyes Filadoro, y ya nos encontraremos con los resultados para ver cómo podemos explicarnos lo de siempre. Te agradezco muchísimo la entrevista, Hernán. Por este espacio. Adiós. Bueno, vamos a escuchar una canción y después vamos con más noticias. De mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos. Va a cambiar, vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi, y un juego rico de caída libre para dos.
El eje de la data. Desarmamos números para ver qué realidad nos arman. En el espacio nacional y popular aparece mencionado, tal vez no de manera explícita, pero por lo menos intuitivamente, siempre la presencia, como un elemento problemático para la democracia, el de poderes que podemos llamar paralelos a la democracia. ¿Por qué paralelos? Porque no los elegimos ni vos ni yo, no los votamos nosotros. O se votan corporativamente o se votan en una selección que, si vos querés, es demasiado mediada. Por ejemplo, la presidencia de la Unión Industrial o cualquier juez o jueza, ¿no? Ayer, domingo, hubo dos notas que me llamaron mucho la atención y que me parecen sintomáticas de esto, que aparece una y otra vez cuando interrogamos sobre las prioridades que debería tener un gobierno de preferencia, digamos, ¿no? de votantes kirchneristas, por ejemplo. Esos votantes, de una manera u otra, siempre te dicen que hay un déficit democrático, hay una pérdida de poder popular y de control ciudadano sobre algunos asuntos colectivos clave, ¿no? En esa crítica siempre te hablan del papel proscriptivo o antidemocrático del Poder Judicial y de poderes económicos muy concentrados que te dejan en una situación de desigualdad como ciudadano muy asimétrica, ¿no? Fíjate, vos contra una empresa de telecomunicaciones y quedás muy disminuido, tenés poca chance, tu voz es inaudible en comparación con la capacidad de hacerse oír que tienen estos grupos. Ayer en Cenital, Marcos Aldazábal publicó una nota sobre el Poder Judicial que después, lógicamente, en la opinión pública se transforma en la voz como del privilegio, de la condena al privilegio, ¿no? Aldazábal hace un recorrido sobre algunas cosas del Poder Judicial y nos dice cifras que son impactantes. Por ejemplo, cuenta que un juez de la Corte Suprema cobra entre 3 y 3 millones y medio de pesos por mes. ¿Sabías eso, Martín? Pero un juez de Cámara de Casación o de Cámaras de Apelaciones federales o nacionales, apenas un monto levemente menor, digamos, nunca menos de 2,8 millones o 3,3 millones de pesos. Un juez de primera instancia está entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos por mes. Hay un poquito más de 1.000 cargos judiciales nacionales y federales creados, aunque un porcentaje significativo todavía está vacante. Así que ahí hay que estimar cerca de 700 jueces entre federales y nacionales. Ahora, esos salarios están muy por encima del de otros funcionarios públicos de los otros dos poderes del Estado. Y no hablemos ya de la proporción que tienen con otros trabajadores públicos, ¿no? Por ejemplo, estos jueces cobran entre 11 y 40 veces más que un docente con jornada completa. Cerca de 10 veces más que el sueldo de un comisario federal y más en general, digamos, sus sueldos están cerca de 30 veces, son 30 veces mayores que el ingreso promedio de un trabajador registrado. Recuerden siempre que hay una gran insatisfacción porque se está dando esta novedad de que tenemos trabajadores formales que están en el umbral de pobreza, ¿sí? Eso es lo que está coexistiendo con jueces que nadie vota, ¿sí? Se supone, hay un argumento que dice que tiene que estar bien pago porque de esa manera es menos vulnerable a cualquier soborno. Uno con esa lógica también tiene que pensar entonces que un docente es un sujeto sobornable,
regala nota porque gana 30 veces menos. No funciona ese silogismo, ¿no? La segunda nota que me llamó la atención es una nota de Leandro Renou. Digo porque estas notas después emergen como cuestiones que aparecen en las encuestas, por eso las menciono, ¿no? La nota de Renou en página se titula Techint manda y el poder económico es de Roca, porque este conglomerado, junto con Arcor y Ledesma, que son los grandes grupos nacionales, se quedó con los cargos más importantes de la Unión Industrial Argentina y no está dando una señal de ser muy dialoguista, digamos, ¿no? Si bien le va muy bien con la construcción del gasoducto, ¿no? Pero está mandando una señal clara, una señal de poder muy clara, gane quien gane, es decir, tiene poder, tiene influencia, gane quien gane. Y esto me hace reflexionar sobre algo que no es algo muy sencillo de transmitir, pero que es muy relevante para el pulso de la política y de la economía nacional. Es un gran trabajo que siempre recomiendo de Eduardo Basualdo, Sistema Político y Modelo de Acumulación, porque la verdad que hace falta que alguien nos explique la economía saliendo del día a día, saliendo de los nombres propios, que te la explique un poco en grandes procesos, en grandes tiempos, para que uno lo pueda entender, ¿no? Y acá lo que queda claro, no en estas elecciones, creo que va a seguir siendo una tensión bastante frecuente hasta que no construyamos un bloque popular con un poder considerable y transformador, ¿no? En el trabajo de Basualdo lo que él dice es que en la Argentina hay una competencia por ver quién conduce el bloque hegemónico, el bloque dominante. Y dice que después de la última dictadura hubo un gran cambio en el modelo de acumulación, que se abrió un nuevo patrón de acumulación. Un patrón de acumulación no es únicamente el comportamiento de algunas variables económicas, sino sobre un papel del Estado, qué hace y qué no hace el Estado, cómo interviene en un conflicto social, en el conflicto distributivo, ¿sí? Que es muy distinto al Estado anterior a 1976, pero sobre todo a 1977, donde la dictadura cívico-militar y empresaria generó una reforma de tipo financiero y cambió el modelo de acumulación, ¿no? A partir de ese momento, a partir del 77, se fue consolidando un modelo que generaba endeudamiento y fuga de capitales, y esas son variables que permanecen como importantes en la economía. Así que llegás a un punto en el que competís, digamos, ¿no? Las dos fracciones grandes del capital en la Argentina compiten con dos sesgos, pero que no son políticas emancipatorias, son dos sesgos en los que nosotros que estamos ahí padeciéndolas, quedamos como jamón del sándwich, ¿no? Tenés un bloque de grupos locales, de grupos nacionales, de grandes grupos que impulsan la devaluación, que son exportadores, que de esa manera se apropian del excedente cada vez que el dólar se aprecia y tu salario les sale más barato, no se presentan como sectores dominantes, sino como industriales nacionales, como la burguesía nacional. Pero estamos hablando no de una pyme, estamos hablando de grandes empresas nacionales. Son nacionales, ¿sí? Pero no son populares, no es lo mismo. Basualdo dice, cuidado, una cosa es las nacionales y otras nacionales y populares. El otro proyecto, si este te parecía complicado, el otro proyecto, la otra fracción del capital, es directamente de capitales externos que impulsan no la devaluación, la dolarización directamente, ¿no? Son el capital extranjero, es un capital de corte financiero, que no tenían hasta 2015 una alianza política interna consistente, y que la consiguieron a partir del triunfo de Macri en 2015, donde comienza, dice Basualdo,
un segundo momento de valorización financiera, que es directamente, ya no a través del Fondo Monetario como era tradicional, sino con una alianza político-social local que se transforma en estandarte de esos grupos, ¿no? Entonces, estamos llegando a estas elecciones, más allá de los nombres, con una tensión entre estas competencias, ¿no? Los nacionales grandes, los que crecieron, no con los que crecimos en estos últimos 4 años, que son un poco el grupo ganador en estos últimos 4 años, y enfrente directamente en portavoces de ese capital financiero internacional. Eso es lo que está en discusión. No estamos teniendo la posibilidad contrahegemónica de construir una alternativa verdaderamente popular hasta que no terciemos con fuerza, ordenando el conflicto nacional en torno de una superación de esta contradicción, ¿no? Detrás de los nombres está esta trama. Eso es lo que me parece que es importante que tengamos presente. Vamos a seguir con esto la semana que viene. Martín, ya con mi socio, que espero que pueda acompañarme el lunes que viene. Y sí que nos quedan unos saludos, Martín, para mandarle. Yo la verdad que hoy me acordaba de los que piensan que las redes sociales son gratuitas, sobre todo que piensan que son gratuitas y que pueden seguir siéndolo cuando se las compran millonarios desinteresados que pagan 54.000 millones por Twitter. ¿De verdad creemos que pueden ser gratuitas? A esos le decimos lo mismo que a los que piensan que la legitimidad política es una cosita que se puede prestar. Digamos, no soy yo, entonces te la doy a vos, y la gilada mira y muta una legitimidad de una persona a otra como si fuera cuando cambiamos una cena y yo te la transfiero por el celular a tu cuenta. Martín, ¿qué le decimos a eso? Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Noticias. Córdoba. La autopsia determinó